La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes. Hermanos, cuando abramos el corazón a la voz de Dios, seremos capaces de hacer cosas que ni imaginamos. En nuestra vida todos estamos llamados a tener un encuentro personal con Dios. Estamos llamados entonces a subir al monte para ver la gloria de aquel que ha querido traer la salvación a cada uno de nosotros. Por eso, unidos como Iglesia, celebremos los misterios de la fe. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión y a la penitencia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, un saludo a todos aquellos que se unen a nuestra celebración y junto a nuestro saludo, nuestra oración, para que el Señor nos conceda que esta Cuaresma realmente sea un volver a su amor, a la obediencia de sus mandatos, a la vivencia de la caridad, que realmente nuestra Cuaresma sea un camino de santificación. Nos encontramos en el segundo domingo de este tiempo cuaresmal, tiempo que nos invita a preparar la Pascua, el paso de Cristo de la muerte a la vida, pero también tiempo que nos invita a que nosotros pasemos del pecado a la gracia. Antes de celebrar tan santos misterios,
Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos muéstranos tu tu salvación. salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este tiempo en que nos encontramos es ideal para que reflexionemos acerca del llamamiento que Dios nos hace para acercarnos a Él. Cómo reconocer a Dios, cómo oír su voz, cómo encontrarnos con Él, cómo confiar en Él. Hoy la liturgia de la palabra nos ayudará a responder estas preguntas. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor, aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Señor, esté en tus labios y en tu corazón para que digna y competentemente puedas anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor, como decíamos al inicio, estamos en este caminar cuaresmal, que es toda una linda invitación a buscar en nuestra vida la santificación mediante la vivencia de la caridad, mediante nuestra profundización en la oración y también nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Todo esto como un proceso que nos va disponiendo para vivir la Pascua, la celebración gozosa de Cristo que pasa de la muerte a la vida. El Señor quiso hacer alianza con su pueblo, alianza que fue repitiendo en varias ocasiones, como lo recordábamos hace 8 días con Noé y sus hijos, cuando después del agua del diluvio, el Señor quiso empezar de nuevo su relación amorosa, misericordiosa con el ser humano. Y Dios se comprometió con el ser humano en no castigarlo más con el diluvio, pero también pide al ser humano su fidelidad. Hoy también la liturgia de la palabra nos habla de una nueva alianza. Ahora es con Abraham. Dios le pide a Abraham que escuche su palabra, que confíe en él, y Dios se compromete a bendecirlo. Sucesivamente, a lo largo de la historia de la salvación, habrá muchos momentos donde la alianza se renueva. Pero todas esas alianzas tienen un momento culminante, y es el pacto que Dios ha realizado en Cristo en favor nuestro. Dios se comprometió dándonos a su Hijo
y en Él la salvación, pero Él espera de nosotros nuestra obediencia y espera de nosotros nuestra fidelidad para compartir con Él su misma vida, su misma gloria. Las alianzas son un pacto entre dos partes. Por un lado, Dios se compromete con el hombre y el hombre se compromete con Dios. Veámoslo hoy en esta palabra que hemos escuchado. Esta alianza con Abraham, que se nos presenta como una persona que siempre está atento a escuchar la palabra de Dios y sabe descubrir lo que Dios le pide, pero sobre todo sabe obedecer a Dios. En esta ocasión Dios lo pone a prueba, le pide que sacrifique a su único hijo. Y Abraham, que ha escuchado la palabra, toma una actitud de obediencia y él mismo coloca la leña sobre los hombros a su hijo Isaac y se encamina a una montaña para ofrecerlo en sacrificio. Dios que ve la actitud de un hombre que escucha su voz, Dios que ve la actitud, el comportamiento de una persona que obedece, es un Dios que interviene para librarlo de una situación dolorosa en su vida, que sería sacrificar su propio hijo. Y Dios, que le vuelve a hablar, le dice que no sacrifique a su hijo. De esta manera Dios ha comprobado una cosa, que Abraham es capaz de oír su voz, que Abraham es capaz de obedecerlo, y por lo tanto Dios se compromete en bendecirlo por esa actitud. Hay elementos muy importantes que no podemos pasar por alto. Abraham es figura del Padre Dios, que ofrece a su hijo en sacrificio. Y así como Abraham cargó la leña sobre Isaac, en el designio salvífico de Dios podemos decir que el Padre Dios también cargó la leña representada en la cruz sobre los hombros de su hijo. Y así como Abraham camina hacia un monte con su hijo, también el Padre Dios, que realiza el proyecto de la salvación, conduce a su hijo hacia otro monte, el Calvario. Solo que el sacrificio de Isaac no se realiza. El sacrificio de Cristo llega a ser consumado para poder entender nosotros que el amor de Dios Padre es tan grande que llevó a entregar a su hijo hasta el sacrificio por nuestra salvación. Dios libró a Isaac del sacrificio. Dios Padre no libró a su hijo, porque este sacrificio sí que era capaz de obtener la salvación y la vida para todo el que cree, para todo el que obedece, para todo el que sabe escuchar a Dios. Y otro elemento muy bonito es que al no sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, aparece en la maleza un carnero que es figura de aquel que va a ser sacrificado, Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Fíjense cómo está ahí la alianza. Un Dios que por la fe de Abraham, su obediencia, Dios se compromete a bendecirlo siempre. Debemos rescatar que nosotros tenemos que escuchar a Dios, obedecer a Dios, cumplir lo que Dios quiere, y Dios siempre nos va a bendecir. Si así lo hacemos, ya sabemos que el compromiso de Dios es bendecirnos en su Hijo, otorgándonos la vida, la salvación. En el Evangelio, el relato de la transfiguración, Jesús deja ver su gloria, y en aquel momento el Padre Dios declara: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Una vez más, el Padre Dios quiere que estemos atentos a su voz,
debemos escuchar a Dios, que ahora nos habla por medio de su Hijo. Una característica que no puede faltar en un buen cristiano es escuchar a Dios. Un oído atento, un oído conectado a la mente, al corazón, que acoge la palabra, que la obedece, que la cumple. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que el Padre Dios quiere porque escuchando a su Hijo, ciertamente vamos a reconocer y a descubrir que la verdadera plenitud del hombre está en la comunión con Cristo, en la comunión con Él. Y escuchar la palabra de Cristo significa descubrir lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. El pasaje de la transfiguración concluye diciéndonos que aquel momento de gloria pasó, aquel momento en el que Pedro se sintió tan bien y que por eso dice: Señor, qué hermoso es estar aquí. Esa gloria nos espera, esa gloria nos aguarda, pero primero tenemos que, como Jesús, abrazar la cruz y transitar hasta la muerte para luego alcanzar esa gloria. El camino que Cristo ha recorrido es el camino que nos toca a nosotros recorrer. Nos toca pasar en la vida por momentos de cruz que hay que abrazar. Habrá un momento por el cual también tendremos que pasar por la muerte sin temor, porque después de esa muerte vendrá la gloria, porque el proyecto de Dios no es de muerte, el proyecto de Dios es de vida y vida eterna. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos dice algo tan bonito: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que Dios esté con nosotros, es importante escuchar su palabra, es importante obedecerle, y de esa manera, cuando uno hace que la palabra de Dios se haga vida, Dios permanece en nosotros. Recuerden las palabras de Cristo: el que escucha mis palabras y las cumple, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y vendremos a Él. Teniendo al Señor con nosotros, porque hemos escuchado su palabra, no tenemos que tener miedo, más aún confianza, porque Dios Padre manifestó tanto amor que entregó a su Hijo, a quien no lo libró del sacrificio, para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados, para que nosotros no fuéramos condenados, sino para que nosotros tuviéramos la vida y la salvación. Hermanos, que nuestra vida sea también un vivir en esa alianza con Dios. Escuchemos a Dios, obedezcamos a Dios, cumplamos su palabra, acojamos a Cristo, y este Dios bueno, por su Hijo, siempre nos va a otorgar salvación, bendición. Al participar de la Eucaristía, descubramos que la bendición de Dios se hace presente en el pan y en el vino que se consagran. Cristo es bendición para todo aquel que cree en Él. Cristo es bendición para todo aquel que lo recibe. Comprometámonos una vez más a obedecer sus palabras, a escucharlo. En Él tendremos la bendición y la vida. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Subir al monte significa ir a encontrarnos con Dios. Hoy subimos al monte para elevar nuestra plegaria por la iglesia y por el mundo. A cada intención respondamos: por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor.
Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia en medio del mundo dé testimonio de la gloria de Dios, oremos. Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Para que los gobernantes rijan a los pueblos con justicia, rectitud y caridad, oremos. Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Para que los enfermos, en medio de sus limitaciones, escuchen la voz de Dios y se sientan fortalecidos por su presencia, oremos. Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Para que nosotros, subiendo al monte como los discípulos, abramos el corazón a la voz de Dios, oremos. Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Para que los difuntos, habiendo participado de la muerte de Cristo, participen también de su gloriosa resurrección, oremos. Por tu Hijo muy amado, escúchanos, Señor. Escucha las súplicas de tu iglesia, Señor, Dios omnipotente, y haz que confiados en tu misericordia podamos gozar de la plenitud de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Parte tu pan con el hambriento. Dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Abre las cárceles injustas, libra a los presos y oprimidos, y rompe las cadenas y los cepos. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Mira al Señor que está escondido, sale a tu encuentro en los hermanos, y rasga el corazón y no el vestido. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados, santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles,
para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a sus discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito del que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de confianza, dirigimos nuestra plegaria al Padre Dios, que en Cristo ha realizado la nueva y eterna alianza, porque estamos dispuestos a escuchar su voz, sus palabras, porque estamos dispuestos a obedecer y cumplir sus mandatos, porque queremos poner por obra las enseñanzas de Jesús. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, que nos ha enseñado que el camino de la cruz es camino de resurrección. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Horizontes de paz y libertad, asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver a Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el Señor nos anima a que escuchemos siempre su voz, que escuchemos las palabras de aquel que vino a comunicarnos las palabras de su Padre, es decir, debemos escuchar a Jesucristo. Pero una persona que escucha es una persona que acoge el mensaje, que lo entiende, que lo medita y también lo pone por obra. Si así lo hacemos, no nos va a faltar la bendición de Dios. El que escucha a Dios, obedece a Dios, siempre alcanzará bendición. Hermanos, como lo dijo San Pablo al iniciar la Cuaresma en el texto que escuchábamos a los Corintios, no echemos en saco roto la gracia de Dios. Este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de salvación. Gracias a Televisora de Costa Rica por este servicio que ofrece al pueblo santo de Dios. Pedimos para todos la bendición de aquel que ha querido darnos su mayor bendición en Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan y continúen escuchando la voz de nuestro Padre que nos convoca en su amor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes.